Bienvenidos mis hermanos y latinos del mundo entero. Muchísimas gracias por estar en mi canal. Mi nombre es Mateo Raúl, vivo en Tallinn, Estonia, y hoy vamos a hablar de un asunto muy importante que ustedes me vienen preguntando. ¿Somos los latinos bien aceptos acá en Estonia? ¿Nos quieren los estonios? Hoy vamos a hablar sobre ese asunto. Pero primero, antes de empezar a contarte todo lo que pasé en este tiempo que vengo viviendo acá, te quiero hacer una pregunta y quiero que me la dejes en los comentarios. ¿Qué vos estarías dispuesto a dejar de lado de tu cultura, de tu tradición, de las cosas que haces en tu país para adaptarte a una nueva cultura? Déjame ese comentario, déjame preguntas también si querés, que vamos a charlar y vamos a ver hasta dónde llega toda esta conversa. Vamos directo al asunto. Cuando nos ponemos a hablar de adaptarse a una cultura, obviamente que como ya viví en 5 países, tengo un poco de experiencia con eso. Por todos los países que pasé, aprendí algo y me dejaron algo muy importante que lo llevo ahora por el resto de mi vida. Lo que puedo decir de Estonia es que realmente es una cultura muy diferente de la que tenemos en Latinoamérica, y así como la cultura, las personas también son diferentes. Pero por mi experiencia de vida, lo que me llamó mucho la atención desde el primer día que puse un pie acá en este país fue la receptividad que tuve de las personas para ayudarme en todo lo que necesitaba, inclusive a resolver mis problemas desde el primer día que vivo acá. Me acuerdo del primer día que llegué, como por ejemplo cuando tuve que ir a la policía a hacer toda mi documentación. Uno en Sudamérica está un poco acostumbrado que es todo súper burocrático, o que te miran con cara fea, o que tenés que volver otro día con otro papel, o que te faltó algo, o que tenés que hacer una fila muchas veces hasta de un mes para conseguir un documento. Y acá el primer día que fui, nunca me olvido, me pidieron solo el pasaporte, di entrada y en una semana ya me entregaron la documentación para vivir en el país. O sea, lo primero que me llamó la atención fue, che, pero no puede ser tan fácil así. O sea, yo ahí ya me empecé a dar cuenta que las personas no tenían ningún tipo de, digamos, de preconcepto o diferencia con personas de otros lugares. Lo mismo también me pasó, por ejemplo, cuando fui a buscar empleo. Yo también tenía un poco ese miedo diciendo, ¿será que va a haber alguna diferencia? Porque soy latino, porque soy extranjero, ¿será que me van a tratar diferente? Pero no, todo lo contrario. Cuando fui a buscar empleo me trataron igual que todo el mundo, el sueldo que me pagan es el mismo que gana todo el mundo, me trataron súper bien, siempre muy atenciosos, y bueno, obviamente hoy estoy en el trabajo y trabajo igual que todos y me tratan súper bien. O sea, también para ser amigos fue una parte que, bueno, me ayudó muchísimo. Por ejemplo, yo también tenía ese miedo, ¿será que voy a ser amigo? ¿Será que me voy a integrar? ¿Será que voy a poder, no sé, tener un poquito de la vida que yo tenía en Sudamérica? Me gusta jugar al tenis. Yo cuando llegué acá no conocía a nadie. Entré en una página de internet porque acá ellos se comunican muy bien virtualmente, les gusta comunicarse por internet. Entré en una página de internet en Facebook, busco un amigo para jugar al tenis. Vinieron más de 14 personas que ni siquiera me conocen para invitarme a jugar. Bueno, eso ya en la primera semana que estaba acá en Estonia. Fuimos a jugar, me invitaron, me mostraron las canchas de tenis sin ningún tipo de problema. Súper abiertos, mirá, una experiencia espectacular que estoy teniendo hasta ahora, la verdad. Entonces, si ustedes me preguntan, ¿son los latinos bien aceptos acá en Estonia? Yo te diría que sí, que son bien aceptos, pero que existen también algunas cosas que aprendí ya en todos los países que viví, que es muy importante. Yo lo anoté acá, pero bueno, voy a revolear el cuaderno acá al pasto y se los voy a decir de corazón. Yo le voy a decir que no importa el pasaporte que tengas, no importa el país que vengas, no importa el color de tu piel, no importa la familia o el apellido o lo que sea que tengas. Lo que sí importa es tu actitud, importa tu forma de ser, importa tu espíritu, tu positividad, las ganas que tenés de luchar, las ganas que tenés de venir y adaptarte, de hacer amigos, de integrarte a la cultura, de aprender, de cuando alguien te ofende, porque eso va, en todos los países va a haber gente que te va a querer ofender, que te va a tratar mal, eso pasa en todos lados. Que vos sepas que el problema no es con vos, y si vos estás bien por dentro, a lo máximo le decís, qué sé yo, no le das bola, o te reís, o le das un abrazo, no sé, o te pones a charlar. Lo que importa va a ser siempre, al final del día, tu actitud. Eso es lo que más vale. Ser flexible, adaptarse al lugar. Entonces, si yo le tengo que decir algo es, los estonios son personas, de mi punto de vista, muy generosas, muy honestas, muy queridas. Tiene esa honestidad, tiene esa forma de ser, esa forma directa, esa forma honesta, esa forma de ayudarte y facilitarte las cosas, no esconderte o intentar, no sé, decirte las cosas por otro camino o esconderte la información. Le agradezco al estonio por haberme aceptado entrar a este país, darme posibilidad de empleo, dejarme vivir acá, tener esta vida maravillosa que tengo,
tener una novia hermosa también que es Estonia. Creo que ese es el mensaje que les quiero dejar. Vengan, si se van a venir a vivir, persistan, abran su mentalidad, tengan actitud positiva, sean felices, sonrían bastante y que las cosas se le van a dar, sus sueños se le van a cumplir y ustedes van a tener una muy buena vida y van a ser felices en este maravilloso país. Espero que les haya gustado el video. Les dejo como siempre un beso enorme, un abrazo grande. Déjenle los likes, inscríbanse en el canal, mándenme preguntas, comentarios. A mí me gusta responder comentarios, mándenme, pregúntenme lo que quieran saber más del país, que a mí me encanta hacer videos. Les dejo un beso grande, los quiero mucho y hasta el próximo video. Chao. I was very generic. Do you think it's good? I think it's good.